Estamos bien tremendamente agradecidos con Dios. Hoy empezamos una nueva serie que le hemos titulado Luchando hasta el final. Luchando hasta el final, y ahí vamos a aprender mucho. Vamos a estar predicando acerca del libro del apóstol Judas. Bueno, la carta. ¿Cuántos de ustedes han leído la carta de Judas? Está bien, como 5. Acá casi no. Ok, la carta de Judas es una de las más cortas de toda la Biblia. Solamente consta de un solo capítulo. Tiene 25 versículos y es un mensaje tan hermoso porque habla acerca de cómo tenemos que defender nuestra fe, de cómo tenemos que luchar por nuestra fe, cómo tenemos nosotros que poder entender, ¿verdad?, que hay muchas cosas que pasan dentro de la iglesia y aún en medio de todo lo que sucede, nosotros tenemos que aprender a guardar nuestra fe, nuestro corazón. Y el libro de Judas, muchachos, para muchas personas, les digo, es algo que puede pasar desapercibido porque es una página. Entonces, tú estás leyendo la Biblia, por eso mucha gente no ha leído el libro de la carta de Judas, porque es una página. Está antes de Apocalipsis y en la tercera carta de Juan. Está en medio, justo ahí en medio. Y mucha gente no la ha leído, no la ha estudiado, ¿sí? A mucha gente se le pasa de alto. Pero esta carta, muchachos, miren, esta carta fue escrita por Judas, hermano de Santiago y de Jesús. En Mateo 13:55, miren lo que les voy a decir. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús tenía hermanos y hermanas? Está bien, sí saben eso. Hermanos y hermanas, ¿sí? Dice la palabra en Mateo 13:55. Miren, voy a ir para allá. Y dice el Señor, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y miren lo que dice el 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pero el versículo 55 nos dice que esa carta fue escrita por Judas. Y es bien importante que nosotros pongamos la atención que debemos a esta carta. La exhortación que Judas está dando de esa carta es similar a la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, la segunda carta, e incluye muchas referencias. A mí me gusta mucho este capítulo corto de Judas porque habla mucho del Antiguo Testamento. También Pedro, los que han leído las cartas de Pedro, primera y segunda, habla mucho acerca del Antiguo Testamento. Y realmente Pablo también lo hacía. Pablo hablaba mucho del Antiguo Testamento en sus cartas, en sus 13 cartas, y eso nos da a nosotros como una confirmación de todo lo que estos hombres estaban escribiendo era correcto, porque todo lo que ellos escribían, inspirados por el Espíritu Santo, estaba basado en el Antiguo Testamento. Entonces, qué importante es que nosotros podamos decir, wow, todo lo que escribieron aquí en el Nuevo Testamento estaba en el Antiguo Testamento. Solamente lo escribieron de otra manera, pero seguía siendo inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios, muchachos, al ser inspirada por Él, es viva. Y no importa cuán breve sea la cartita de Judas de 25 versículos o qué carta estudiamos, pero lo que sí debemos de hacer es no apresurarnos, no irnos o no querer comernos todo el pastel nosotros solos en una sola sentada, ¿no? En un solo banquete. Y a mí me encanta esto de que la Escritura es inspirada, siempre es inspirada por Dios. Y eso nos da la garantía de que la palabra nos va a confrontar, de que la palabra nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a enseñar y nos va a redarguir para que nosotros podamos, para que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Y que podamos ser gente, enteramente preparada para toda buena obra, que podamos ser instruidos por Él.
Entonces Judas, muchachos, versículos 1 y 2, si me acompañan, en Judas dice, estos dos primeros versículos, Judas dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, dice, santificados en Dios Padre, dice, y guardados en Jesucristo. Y fíjense, dice en Jesucristo, y en tu Biblia dice 2 puntitos, ¿verdad? ¿Quiénes traen Biblia? Pues que en su Biblia, muchachos, y dice 2 puntos, dice a los que están santificados, dice primero a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados. Entonces, a ver, repite conmigo, yo soy llamado, santificado y guardado. ¿Lo crees? Ok. Dice en Jesucristo. Ahora, dice que a los que llamó Dios, dice, tienen misericordia, paz y amor, ¿sí? Multiplicados. Dice misericordia, paz y amor multiplicadas, multiplicados, dice, a los que han sido llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Amén. Ahora, tú puedes decir, pero ¿por qué yo no tengo paz? Si Dios me llamó, ¿verdad? La palabra dice, mucha paz tienen los que aman su ley y no hay tropiezo para ellos. Entonces, ¿por qué a veces tú no tienes paz en tu vida? No es porque Dios esté fallando, no es porque Dios no te esté guardando en paz, es porque tú mismo no has entendido quién eres en Cristo Jesús. Porque tú mismo no estás sometiéndote al señorío de la palabra. Porque cuando la palabra está morando en abundancia en tu corazón, entonces dice, mucha paz tienen los que aman su ley y no hay tropiezo para ellos. Entonces la paz, muchachos, es una característica de los que aman a Dios. ¿Cómo estás tú con la paz? ¿Cómo andas con la paz? Si pregunto en tu casa si eres una persona de paz, ¿qué me dirían? No me contestes. ¿Pero qué me dirían? Si yo le pregunto a tu esposa, le pregunto a tus hijos, oye, esta persona tiene mucha paz, refleja la paz. Entonces, Judas, siervo de Jesucristo, y mencionamos aquí, muchachos, que esta carta es escrita por Judas, hermano de Jesús, pero él se describe principalmente como un siervo de Dios, muchachos. Él se describe, ¿verdad?, como una persona que está dispuesta a hacer lo que es requerido que se haga. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Sí, dice que un siervo es similar a un esclavo. Y Judas está diciendo, siervo de Jesucristo. O sea, yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me diga que debo de hacer. Lo que Él quiere que yo haga, yo lo voy a hacer y no lo voy a cuestionar. Porque sé que Él me ha llamado para hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, Judas, muchachos, dice que es hermano de Santiago. ¿A cuántos de ustedes les gusta la epístola de Santiago? Es otro hermano de Jesús quien escribió esa epístola. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque acabamos de ver en Mateo 13:55 que Judas y Santiago son hermanos de Jesús y también las hermanas de Jesús que estaban ahí juntamente con él. Ahora, con esos detalles que ya hemos visto aquí en mente, muchachos, podemos contemplar la humildad de Judas al presentarse. ¿Cuántos de aquí son humildes? ¿Les gusta ser humildes? ¿Han aprendido a ser humildes? ¿Qué significa ser humildes? Significa humillarse ante la presencia de Dios. Significa que ya no tienen soberbia en sus vidas, que no son orgullosos, ¿verdad? Que no son presumidos, que no se creen más que otras personas. Humildad es estar agradecido con Dios, ¿verdad? Por todo lo que tienes. Humildad es decir en la mañana, gracias Señor, porque hoy es un día nuevo para mí. Amén. ¿Sí? Entonces a lo mejor sí hay varios humildes aquí en esta mañana. Entonces, no sabemos, muchachos, a qué iglesia le está escribiendo Judas en particular. No lo menciona, la carta no hace mención, pero sí podemos asumir
que fue leída en diferentes iglesias en el tiempo de ellos. En el tiempo que ellos escribieron, la empezaron a enviar a diferentes iglesias. Y lo que sí podemos ver también es que la descripción que ya está haciendo Judas en este capítulo, muchachos, es de los que han de leer la carta. Y como les decía, es algo maravilloso, es a los llamados, a los amados y a los guardados en Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Esta descripción es como una descripción específica y llena de significado. Y esta descripción nos invita a que si nosotros estamos poniendo nuestra fe en la obra que Cristo está haciendo en nosotros, nosotros podemos ver cómo esta palabra también se aplica a nosotros el día de hoy, aunque fue escrita hace 2000 años. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso les decía, la palabra de Dios es inspirada, útil para enseñar, corregir, ¿verdad? Instruir y redarguir, para que todas las personas, dice, que son llamadas por Dios, puedan ser preparadas por el Espíritu Santo y puedan ellos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver 3 puntos, vamos a ver cosas que Dios tiene para nosotros. Voy a hablarles de 4 puntos que son bien importantes y vamos a darnos cuenta cómo nuestro llamado viene acompañado del amor de nuestro Dios, del amor de nuestro Padre hacia nosotros. ¿Cuántos de ustedes se sienten amados por Dios? Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han experimentado el amor de Dios en tiempos difíciles? En tiempos de prueba, en tiempos donde tú dices, ay Señor, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero tirar la toalla, ya no quiero vivir esta vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido aún pensamientos de muerte? Y ahí dentro de ese sentir han experimentado el amor de Dios, ¿sí o no? Entonces, es algo hermoso cuando nosotros nos ponemos nuestro corazón, lo disponemos para que Dios hable y para que Dios nos ministre. Entonces, hoy les voy a compartir, muchachos, en esta primera parte de esta serie, quiero darles 4 puntos. 4 puntos que son bien importantes y que nosotros debemos de atesorar en nuestras vidas. No vamos a tener, yo creo, ahorita las pantallas aquí, pero los que apuntan, pues qué bueno que apunten. Y los que no apuntan, pues pongan mucha atención, porque Dios nos va a hablar a nuestras vidas. Entonces, número 1, ¿qué tenemos que aprender en estos versículos, muchachos? Que nosotros tenemos que guardarnos hasta el final, porque hay una promesa que cada uno de nosotros debería estar esperando. Y esa promesa se llama salvación y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Algunos de nosotros, muchachos, podemos pensar que cuando estemos delante de Jesús, le vamos a hacer muchas preguntas. Le vamos a decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué tuve estas luchas? ¿Por qué tuve estas situaciones en mi vida? ¿Por qué, Señor, tuve que pasar por todo eso? Pero por otra parte, yo pienso que cuando estemos delante del Señor, tal vez a muchos de nosotros ni vamos a pensar en lo que pasamos en la tierra, ¿no? Dice que la palabra dice que cuando estemos delante de Dios, dice, no va a haber más memoria de las cosas viejas, de las cosas pasadas, sino que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Todo va a ser nuevo. Probablemente lo único que vamos a estar ahí es disfrutando la presencia de Dios, disfrutando lo que el Señor tiene para nosotros. Yo decía, a lo mejor vamos nomás a andar volando allá arriba, ¿verdad? Vamos a andar volando, dice que vamos a ser como los ángeles, imagínate. No, vamos a darnos un rol, a ver, vamos a Marte, vamos a Júpiter, ¿verdad? Vamos a Saturno, a ver cómo está, ¿no? Y nos vamos a dar un rol por allá. Pero no sabemos cómo vamos a hacer cuando estemos ya con Él y no sabemos cuál va a ser nuestra función. Pero sí sabemos, muchachos, que hemos sido llamados, amados y guardados por Él. Amén. Entonces, en esta escritura, en 2 de Timoteo 4:7, vamos a la palabra. 2 de Timoteo 4:7, que está precisamente antes de Santiago.
Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera y he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que guardarnos hasta el final para que podamos obtener la promesa que esperamos. Así como Pablo decía, muchachos, él decía, he peleado la buena batalla. O sea, está diciendo, no ha sido fácil. Y precisamente una de las cosas que podemos ver aquí, muchachos, en la carta de Judas, es que nosotros tenemos que luchar por nuestra fe. Tenemos que pelear, tenemos que arrebatar, tenemos que saber que nosotros hemos sido llamados por el Señor con un propósito. No solamente para amarnos y guardarnos, pero Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y las vamos a comprobar conforme nosotros vayamos guardándonos para Él y conforme nosotros vayamos obedeciendo su palabra. ¿Cuántos de aquí son obedientes a Dios? Está bien, como 5. Me gusta la honestidad. Dios es bueno. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del 7 al 13. Y este mensaje, muchachos, es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es la ciudad del amor, por el amor filos, ¿verdad? El amor fileo de Dios. Y esa iglesia se supone que fue fundada en un amor especial y Jesús mismo tenía un amor especial para esa iglesia. Y dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dice que hay una puerta abierta. A lo mejor esta palabra es para alguien. A lo mejor puedo profetizar para alguien en esta mañana. Dios ha abierto una puerta para tu vida. Dios ha abierto una puerta para que tú entres. Yo no sé si Dios te está hablando, pero si Dios te está abriendo una puerta, tú tienes que entrar. Tienes que entrar porque tú has sido una persona que ha guardado la fe, que ha guardado. Y escucha esto, cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. ¿Sí? Nadie la puede cerrar. Es mejor dejar que Dios trabaje a que nosotros hagamos las cosas. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice que esta puerta, muchachos, está abierta y nadie la puede cerrar, porque aunque tú tengas poca fuerza, dice, has guardado mi palabra, y escucha esto, y no has negado mi nombre. Eso está fuerte. Porque hay mucha gente, muchachos, aún dentro de la iglesia, que niega el nombre de Jesús. Hay mucha gente que se avergüenza del nombre de Jesús. Hay mucha gente que no habla de Jesús, ni en su trabajo, ni en su casa, ni con sus amistades, ni con nadie. Es más, esta gente es de la CIA, ¿verdad? Es de la Agencia Central de Inteligencia, y no quieren que nadie la descubra. ¿Verdad? No quieren que nadie la descubra. Esta gente dice, no, yo no voy a hablar. ¿Por qué? Porque todavía, muchachos, probablemente se estén avergonzando del nombre de Jesús. Y si tú te avergüenzas del nombre de Jesús, dice la palabra de Dios que Él se va a avergonzar de ti un día delante de tu Padre, de su Padre. Entonces, versículo número 9, mira lo que dice. He aquí, dice Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, iglesia, que yo te he amado. Por cuanto has guardado, otra vez, por cuanto has, repite conmigo, guardado la palabra de mi paciencia. Fíjate lo que dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Wow, ¿para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjate qué hermoso es el Señor. A los que guardan la palabra de Dios en sus corazones, el Señor los va a guardar cuando venga el día de la prueba.
¿Cuántos están guardando su palabra? Hay un salmo que dice, Señor, tu palabra guardé en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. La palabra la tenemos que guardar en el corazón, muchachos. Versículo 11 dice, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y escucha lo que dice al final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Cuántos tienen oído hoy? Entonces, a estos llamados, amados y guardados, a los que Dios les quiere multiplicar la misericordia, la paz y el amor, ¿sí? Dice la palabra, mientras continúen leyendo la palabra de Dios, mientras continúen atesorando y guardando la palabra de Dios, entonces va a haber multiplicaciones de bendiciones en nuestras vidas. O sea, va a haber prosperidad en todas las áreas. Dice el Señor, dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado. ¿En qué dice? En todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, dice el Señor, ¿de qué te sirve prosperar antes de que tu alma prospere? De nada. Porque si no es tu alma la que está prosperando primeramente, entonces esa prosperidad te puede echar a perder. Esa prosperidad te puede apartar realmente de lo que Dios ya tenía para ti. Ahora vamos a los versículos 3 y 4 en Judas. Dice la palabra. A ver, en lo que veo, escucho sus Biblias, ahí las hojas de las Biblias, por favor. ¿Saben qué? Les voy a decir algo, muchachos. Un secreto. Pero no le digan a nadie. Yo estaba orando últimamente, he estado orando porque la gente, muchachos, ya no usa Biblia y me da tristeza. La gente ahora usa un celular o simplemente se atiene a las pantallas. Pero ¿saben qué, muchachos? Esto es bien importante. Esto es bien importante que tú y yo lo tengamos en nuestra casa. Que tú y yo lo tengamos en nuestra iglesia, que tú y yo vayamos a este libro, es algo que a Dios le agrada. Amén. Y es algo que te lleva a ti a no desviarte. Cuando tú estás leyendo el libro, ya no te desvías. Pero cuando tú estás en el celular, te desvías completamente porque le estás mandando un WhatsApp a alguien, estás viendo tu Facebook, estás haciendo cosas y estás en la iglesia, pero no estás en la iglesia. Porque también estás en tu celular. Gracias a Dios que en esta iglesia no pasa eso. ¿Verdad que no? Y que aquí va a haber gente que va a traer su Biblia el siguiente domingo. Amén. Ok, versículos 3 y 4. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, dice, amados, otra vez. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y escucha lo que dice, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de forma muy explícita, muchachos, este versículo 3, vemos el motivo o la razón de Judas, ¿verdad?, al escribir esta carta. Y cómo esta carta de repente cambia debido a las circunstancias que el apóstol está viviendo. Inicialmente, él quería discutir como la común salvación que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pero hay algo más apremiante y es que eso es nuestra fe y nuestra salvación cuando están siendo atacadas. Cuando la fe en ti y cuando tu salvación está de por medio, pienso yo que es cuando tú tienes que decir, hey, esto no es el camino.
Esto no es lo que Dios tiene para mí. Yo no puedo seguir creyendo o seguir confiando en esto en mi vida. Hay tiempos en tu vida, muchachos, muchachas, mujeres, que ustedes tienen que tomar decisiones sabias. Hay tiempos, y yo siempre lo he dicho en esta iglesia, hay tiempos donde tú tienes que cortar relaciones en tu vida y tienes que poner límites en tu vida y tienes que cortar relaciones. Tienes que hacer a un lado. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Pero eso es algo que nadie lo va a hacer por ti. Es algo que tú lo tienes que hacer. Y cuando Dios te está hablando y cuando Dios te está mostrando lo que tienes que hacer, pues tienes que obedecer. Porque si no obedeces, ¿qué va a pasar? Va a haber consecuencias en tu vida, ¿sí o no? Te vas a hacer como que no supiste nada, te vas a hacer como que Dios no te habló, y cuando pase el tiempo vas a decir, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no fui sensible a lo que Dios me estaba hablando? ¿Por qué no corté relaciones? ¿Por qué no puse límites en mi vida? Entonces, la razón, muchachos, por la que tú y yo debemos de luchar ardientemente es porque dice Judas también que hay hombres infiltrados en la congregación. Wow, o sea, hay gente infiltrada en la congregación, dice Judas, muchachos, que hay gente que no es genuina, hay gente que no le interesa realmente los caminos de Dios, hay gente que no es verdaderamente personas que aman a Dios, que honran a Dios. Son personas que, dice Judas, que han entrado encubiertamente, muchachos. Y en esta ocasión no estamos hablando de aquellos que están fuera de nosotros y que es obvio que creemos diferente a los que están afuera, pero Él está llamando nuestra atención para aquellos que están dentro de la iglesia. Está hablando para gente que a simple vista parecen ser parte de los llamados, de los amados y de los guardados, pero no lo son. O sea, ante tus ojos tú te puedes ir con la finta, pero por el contrario han sido marcados, dice la Escritura, para condenación. Ellos ya estaban, dice, destinados para eso. Y entonces de primera intención esto nos puede causar confusión, porque podemos preguntarnos, a ver, ¿cómo está esa cosa? ¿Cómo está ese rollo de que dentro de la iglesia hay gente así? Hay gente que aparenta tener las mismas intenciones que los amados, pero han sido marcados de una manera distinta. ¿Recuerdan ustedes la parábola del trigo y la cizaña? ¿Quién ha leído ahí esa parábola? Está bien, como 5, ¿verdad? Pero mira, vamos a Mateo capítulo 13. Ve conmigo a la escritura mejor, porque luego si yo hablo, me voy a equivocar y voy a decir cosas que no están bien. Pero en Mateo capítulo 13, del 24 al 30, mira lo que dice la palabra de Dios. Y como dijo el gringo, pay attention. Amén. Estamos, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo, ¿dónde? En mi granero. Qué tremendo está eso, ¿no, iglesia? Entonces ellos crecen en la congregación. Crecen en la congregación y también levantan manos. También lloran. También son tocados por el Espíritu Santo. También están llenos, ¿verdad? Pero hay algo, muchachos, en ellos que Dios sabe qué es lo que es. Que Dios únicamente es el que sabe quién es quién y quién no es.
Y esto es algo que a mí me impacta, porque dice la palabra que acabamos de leer, que al brotar, dice, crecen los dos juntos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ha estado pasando en la iglesia a la que le está escribiendo Judas hace 2000 años. Pero también está pasando en la iglesia en la actualidad. También está sucediendo en la iglesia el día de hoy. Y sigue sucediendo, muchachos. Entonces, la respuesta del Señor a sus siervos en la parábola, ¿cuál fue la respuesta? Les dice, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Hasta el tiempo de la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo le voy a decir a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo, dice, recójanlo en mi granero. Amén. Esta es una palabra para ver cómo está tu corazón. Esta es una palabra para que tú digas, ¿qué soy yo? Y sabes que hay algo que me encanta, la escritura dice, que el espíritu que mora dentro de ti, el espíritu que Dios ha puesto dentro de ti, te da testimonio a ti si tú eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo te está hablando en esta mañana y te está diciendo si tú eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Y si tu respuesta a ese pensamiento, tu respuesta a lo que el Espíritu Santo está poniendo ahorita en tu corazón es no, tú puedes decir hoy, Señor, yo quiero ser trigo. Yo quiero ser trigo. Yo no quiero vivir mi vida. Yo no quiero perderme, Señor. Yo no quiero que al final, porque hay mucha gente que dice, es que es por la gracia. La gracia es la que, sí, la gracia ya se te dio, pero el Señor dice, pero no abuses. No abuses de la gracia, porque el apóstol Pablo habla en ciertas ocasiones y a ciertas iglesias donde dice que muchos cayeron de la gracia. Muchos fueron desligados de la gracia. Muchos rechazaron la gracia del Señor. Y el Señor dice, Judas aquí, que el Señor está hablando de ellos. Entonces, si la gracia de Dios realmente ha caído en tu corazón, entonces tú tienes que dar frutos dignos, ¿verdad? Y que es mi último punto, pero tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Tiene que haber un fruto en mi vida. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tengo que dejar de pensar las mismas cosas que a veces sigo pensando, donde yo sigo batallando con lo mismo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, no un remordimiento. Porque el remordimiento también te saca lágrimas. ¿Aló? Ya no lo voy a hacer. Y dejas de llorar y lo vuelves a hacer. Eso no es arrepentimiento. ¿Aló? Ya no le voy a gritar a mi marido. Ya no lo voy a ofender. Señor, ¿cómo le hago? Y llegó el marido. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Fuiste al mandado? Entonces, digo, es un pequeño ejemplo. Yo sé que toda coincidencia aquí no es mi intención. Pero fíjense, muchachos, escuchen. Los hombres encubiertos son la cizaña que ha crecido junto a los llamados, a los amados y a los guardados. El Señor en el día final dice que los va a echar en el fuego, pero mientras nosotros tenemos que tener cuidado de ellos. Tenemos que poner mucha atención. Mira lo que dice Lucas 3:17. Vamos a Lucas 3:17. Mira lo que dice aquí. Un pequeño versículo, ¿verdad? Donde tal vez podemos aprender, y dice la palabra. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego. Dice que nunca se apagará. Ustedes creen que qué tremendo ha de ser, ¿verdad? No sé si ustedes tengan un tostador de pan en sus casas. ¿Cuántos usan tostadores? Qué tremendo es cuando bajas la palanquita, ¿verdad? Y ya se cierra el pan. ¡Pum! Se cierra y se empieza a calentar. Tú deja tu mano ahí 30 segundos a ver qué te pasa. Y no estás tocando adentro de lo que está sintiendo el pan. Imagínate.
Ahora, imagínate pobre pan que sale todo tostado. Y yo decía, Señor, yo no quiero ser tostado. Porque me habló a mí un día el Señor cuando estaba tostando mis panecitos. Y le hablé, le puse la mano ahí. Y dije, Señor, yo no quiero ser tostado. O sea, yo quiero, Señor, tratar de hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me has llamado a hacer. Entonces, en el punto número 2, muchachos, de esta enseñanza, era una pregunta, era, ¿por qué tener cuidado, dice la palabra, de estos hombres que están dentro? ¿Por qué tenemos que tener cuidado de los hombres que están dentro de la congregación? Y lo hemos vivido en esta congregación. Creo yo que son personas que ya no están con nosotros, que no están en esta iglesia. Dios se los llevó a otros lugares, Dios los ha sacado, que Dios tenga misericordia de ellos, porque hasta seguimos orando por ellos. Pero ¿por qué tenemos que tener cuidado de los hombres que dice Judas? Porque ellos están atentando con nuestra fe, en contra de nuestra fe. En el versículo 4 Judas dice que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Sí, la gracia la convierten en libertinaje. Son esas personas que les digo, no cambian su vocabulario, tienen años caminando con Dios y todavía siguen convirtiéndose al mundo y siguen hablando de la misma manera y siguen diciendo majaderías, groserías. Es más, hasta le recuerdan la mamá a la gente. Pero aquí están, dice Judas, aquí están en la congre, están levantando las manos. Están llorando, están siendo tocados por el Espíritu Santo, pero no hay fruto en sus vidas, no hay un cambio. Y estos hombres, muchachos, son aquellos que en su día a día niegan la autoridad y el señorío de Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos? Por sus vidas. Lo sabemos por el fruto que ellos están dando. Y en Mateo 7, ¿se acuerdan Mateo 7? Que Jesús dice que nos advierte de que esto iba a ocurrir un día. Por lo que no debe de sorprendernos, porque dice la palabra que muchos van a venir vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y que a esas personas los van a conocer por sus frutos. Y un día van a decir, Señor, Señor. Y fíjate la característica de los lobos rapaces, son varias. Número 1 dice, profetizan en su nombre. Usan el nombre de Dios para profetizar, para decirle a la gente, hey, Dios te va a dar una casa en Palmilla. Y la gente dice, de verdad, es Dios, ¿verdad? Y no es Dios. Profetizan en el nombre de Dios. Hablan nuevas lenguas, hablan lenguas también, echan fuera demonios, hacen milagros. El milagro más común que a veces a mí me da risa, ¿no? Es el que hacen que los pies crezcan, ¿verdad? O sea, te sientan en una silla y te jalan una pata y dicen, es Dios. Y ahí está la gente, es Dios. Dios le hizo crecer la pata. Ya le están creyendo. O sea, dices, wow. Pero Jesús habló de ellos en Mateo 7 y dijo que ellos, esas 4 características están en ellos. Y un día le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense, dice, no los conozco. Ni mencionen mi nombre, dice el Señor. Y dice, muchachos, la Escritura que esos hombres están dentro de nosotros. Y Judas está siendo testigo de los efectos o la influencia que estos hombres están teniendo en la iglesia. Y por eso tiene la urgencia de cambiar su mensaje y exhortar a la iglesia a luchar ardientemente. Es mi fe. Yo creo en el Señor Jesús. Yo creo en su palabra. Y porque yo creo en su palabra, yo voy a obedecer su palabra. Déselo al Señor. No me importa lo que diga la gente, no me importa lo que piense la gente. Yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Y yo quiero recibir
la corona y la recompensa que Dios tiene para mí y para mi casa. Número 3, ¿cómo luchamos, muchachos? Luchamos con sabiduría. El punto número 3 era, ¿cómo luchamos? Pues luchamos con sabiduría, luchando con nuestro pecado, en contra del pecado, reconociendo nuestro pecado y alejándonos del pecado para honrar la gracia que hemos recibido. ¿Cómo lucho yo? Reconociendo lo que está mal en mi vida. ¿Acaso necesito yo que alguien venga y me diga, Luis, estás mal? Nel pastel. Yo sé cuando estoy mal. Y cuando yo estoy mal, yo reconozco mi pecado. ¿Y qué hago? Me alejo de él. Me aparto de él. Porque sé que si permanezco en ese pecado, sé que puedo ser contados en los hombres que Judas dice, que están ahí, que tratan de estar ahí, que sí vienen a la congregación, pero su corazón está lejos. Su corazón no está ahí donde debe de estar. Entonces, número 3, luchamos con sabiduría, reconocemos que al Señor en todos nuestros caminos, reconocemos la soberanía de Dios y amados, nosotros tenemos que ser personas que aprendamos a tener momentos de reflexión, momentos de detenernos durante el día, a lo mejor unos minutos, y ver cómo estamos nosotros, cómo estamos caminando en la fe, en lo que Dios nos ha dado, si realmente estamos caminando en la fe, si realmente estamos entendiendo lo que Dios nos ha llamado a vivir, ¿sí? Porque muchos de nosotros, muchachos, muchos de nosotros no somos sensibles, muchos de nosotros no consultamos, no nos paramos, no nos detenemos a consultar a Dios. A veces hacemos un chorro de cosas, hacemos un chorro de cosas en nuestro diario vivir, pero nunca consultamos a Dios. Nunca nos paramos y decimos, Señor, ¿es esto lo que tú tienes para mi vida? ¿Tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo avance en esto, Señor? ¿Tú quieres, Señor, que yo prospere en esta área en mi vida? ¿Tú tienes esto para mí? Y muchos de nosotros, muchachos, estamos luchando en nuestras fuerzas. Muchos de nosotros no estamos luchando ardientemente. Muchos de nosotros no estamos ni defendiendo lo que Dios ya nos ha dado. Muchos de nosotros, muchachos, desgraciadamente, a veces no nos detenemos para ver cómo está nuestra vida y cómo está la gracia que Dios nos ha dado. Cómo está el favor inmerecido en nosotros. Si estamos siendo recíprocos con Dios, estamos siendo honestos con Dios. Y termino con esto, muchachos. Y el punto número 4 era simple y sencillo, que nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que aprender a pelear para que el arrepentimiento en nosotros sea algo genuino. Para que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Nosotros tenemos que dejar en nuestras vidas lo que tú ya sabes que no está bien. Yo me imagino que Dios no quiere que en esta congregación o en ninguna congregación local haya personas, muchachos, con doble ánimo. Haya personas que vengan y salgan igual. Que vengan a este lugar y salgan de la misma manera en que llegaron. Que vengan y que la vida realmente no tenga ni el sentido de dar un fruto verdadero. O sea, no tenga el deseo de experimentar la bendición, de experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros necesitamos, muchachos, necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos empezar a tener celo por las cosas de Dios, pero no religiosamente, no agarrando a bibliazos a la gente, sino un celo en tu corazón de agradarlo a Él. Amén. Un celo donde tú digas, Señor, no sé cómo hacerlo, pero sé que lo debo de hacer. ¿Sí? O sea, no sé cómo hacerlo. Me impacta una historia en la Biblia, y estoy terminando con esto. Está por ahí en Segunda de Crónicas, no vamos a ir a la pantalla, termino con esto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 6 al 12. Desde el versículo 1 dice la palabra, muchachos, que había una guerra y el rey Josafat estaba en guerra.
Y dice que los amonitas y los moabitas se habían levantado en contra de Israel. Y dice que junto con ellos venían los del monte de Seir. Y venía una multitud bien grande, muchachos. Pero ese pueblo que se estaba levantando en contra de Israel, era un pueblo, muchachos, que cuando Israel salió de Egipto, dice que ellos los bloquearon y no los dejaron pasar por el territorio de ellos para cortar camino. Entonces, estos enemigos pasan muchos años y estos enemigos se vuelven a levantar en contra de Israel. Y está gobernando el rey Josafat. Y Josafat empieza a orar a partir del versículo número 6. Empieza a orar y empieza a decir algo tremendo. Algo que a mí me impactó en mi vida, porque muchas veces nosotros, muchachos, no somos lo suficientemente humildes para reconocer aún cuando estamos en medio de una prueba, de una situación bien grande. Y Josafat empieza a orar y le dice en el versículo 6, le dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre nosotros? Dice, y sobre todos los reinos de las naciones, ¿no está en tu mano la fuerza y el poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos, dice, han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y tú nos salvarás. Y escucha lo que dice: ahora pues, dice, que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, dice, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y fíjate lo que dice el versículo 12, y con esto cierro. Hoy, Dios nuestro, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Wow! Muchachos, hay momentos en nuestras vidas donde no vas a saber qué hacer. Hay momentos en nuestras vidas donde el pecado puede ser tan abrumador, donde tu separación de Dios puede ser tan enorme. Habrá momentos en tu vida donde las cosas que están en el mundo te quieran atrapar y te quieran sacar del propósito y te quieran hacer volver atrás. Habrá momentos en tu vida donde un pecado se quiera enseñorear de ti, donde un pecado quiera dominar tu vida. Pero cuando lleguen esos momentos a tu vida, te digo algo: sé como Josafat, y en tu oración di: Señor, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, no sé qué hacer, y a ti vuelvo mis ojos. Y si me he enfriado, Señor, si he dejado de luchar ardientemente por la fe que tú has puesto en mi corazón, Señor, vuélveme, Señor. Vuélveme tu bendición. Vuélveme tu salvación, el gozo de tu salvación. Vuélveme, Señor, porque yo no me quiero perder. Yo no quiero perderme en este mundo, Señor. Yo quiero llegar a la meta que tú has diseñado para mí. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque no hay otro ayudador al que nosotros queremos ir. Y hoy, Señor, tú nos has hablado, Señor, y no queremos ser, Señor, de los infiltrados. No queremos ser gente encubierta. No queremos ser esas personas, Señor, que no han tenido tu gracia en serio, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos a este mundo. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber realmente quiénes somos en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, que tú nos muestres en nuestros corazones quiénes somos nosotros como tus hijos, Señor. No queremos estar un día, Señor, separados de tu presencia por la eternidad, Señor. Y mientras adoramos tu nombre, Señor, déjanos meditar. Déjanos darnos cuenta cómo estamos hoy delante de ti, Señor. Cómo es, Señor, que tú tienes amor. Cómo es que tu palabra dice, Señor, que nosotros hemos sido llamados, Padre. Hemos sido amados y hemos sido guardados para ti, Señor. Ahora muéstranos, Señor, qué es lo que necesitamos hacer para mantenernos en esa posición delante de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, y toda la iglesia dice: amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.